Hola, soy Mauricio Espina, fundador de Proyectiza y esto es Mr. Project, un espacio donde comparto contigo mi experiencia en dirección organizacional de proyectos para ayudarte a certificarte, crecer profesionalmente y liderar con impacto. El proceso gestionar el conocimiento del proyecto. Recuerda, se encuentra dentro del grupo de procesos de ejecución y en el área de conocimiento de integración, según el PMBOK sexta edición. En esta ocasión voy a hacer lo posible por presentarte una interpretación contextualizada, moderna, espero, y práctica con algunos ejemplos. A mí me parece que este es un tema de esos que hacen que el líder de proyectos sea un profesional moderno y de no utilizarse es peligroso porque el mundo se mueve súper rápido en todo lo que tiene que ver con conocimiento e información y entonces las necesidades apremian cuando hablamos de estos temas. Así que debería gustarte y debería ser uno de esos focos de estudio y de aprendizaje constante para el líder de proyecto. Entonces comencemos. Mira, las entradas del proceso, la primera es el plan de dirección del proyecto. Incluye todos los componentes aplicables que guían el trabajo del proyecto, tu línea base, etcétera, con los planes subsidiarios de comunicaciones, recursos, stakeholders, calidad, que sirven, como te había dicho, como base para identificar qué conocimientos se necesitan y cuándo deben compartirse. Esa es la primera entrada del PMBOK, muy importantísima. Y es la primera entrada seguramente de muchos más procesos de ejecución. Recuerda que la ejecución se sustenta en el plan de dirección del proyecto. También van a aparecer los documentos del proyecto. Ahí te estoy hablando de los registros de lecciones aprendidas. Deben ser documentos vivos que permiten capturar aprendizajes claves desde las fases tempranas. Digamos, eso es lo que debería estar pasando. Sé que en el mundo de proyectos siempre vas a estar muy ocupado, muy ocupada, pero es importante dejar, como digo yo, la miga de pan. Es decir, que no se te olvide. Cuando no escribes las cosas, tienen tendencia a quedarse en el aire, tienen tendencia a perderse y es una gran pérdida porque entonces te arriesgas a meter la pata una y otra vez en lo mismo. Como siempre les digo, el problema no es equivocarse, el problema es equivocarse en lo mismo a toda hora, porque eso quiere decir que no estamos absorbiendo información. Otro documento es la asignación del equipo del proyecto. Es importante porque permite identificar a los expertos claves, a las personas que saben de ciertos temas y los flujos de conocimiento entre roles. Otra es la estructura de desglose de recursos. Bueno, en español se podría decir EDR, a veces también se le podría decir RBS. Ten cuidado, hay dos RBS que son tocayas, tienen el mismo nombre. La estructura de desglose de recursos y la estructura de desglose de riesgos. Ten cuidado, deberían llamarse diferente, pero lamentablemente coinciden las siglas y se presta para muchísimas confusiones. En este caso te estoy hablando de los recursos. R de resources, ¿no? Útil para rastrear en qué partes del proyecto se encuentra el conocimiento operativo, por ejemplo. Otro documento del proyecto son los criterios de selección de proveedores. Son buenas fuentes como un poco para entender las prácticas externas que pudieran llegar a tenerse y que pudieran ser necesarias seguir, ¿verdad? El registro de interesados. ¿Por qué? Pues porque identifica fuentes potenciales de conocimiento tácito y explícito relevantes para la toma de decisiones claves dentro de tu proyecto. Otras entradas son los entregables, porque proveen insumos para comparar la planificación con lo ejecutado, obviamente, generando oportunidades para aprender de desviaciones, innovaciones, fallos, errores que puedas estar cometiendo o cometiendo tu equipo. Los factores ambientales de la empresa incluyen la cultura organizacional y aquí esto sí que es importante. ¿Tu compañía es proclive a aprender? ¿Cómo trata o cómo reacciona frente a los errores? Es decir, ¿se prende la inquisición tan pronto se comete un error o entiende que el error es parte de aprender? Eso depende muchísimo, ¿no? Dentro de los factores ambientales también vas a encontrar las tecnologías disponibles, el nivel de madurez en la gestión del conocimiento. Otra y la última entrada que
señala, creo, el libro, el PMBOK, son los activos de los procesos de la organización. Aquí hablaríamos de las bases de datos internas, de algunos wikis, yo no sé si los tengas todavía, wikis corporativos o pizarrones de notas, bueno, depende de la tecnología que utilices, políticas de calidad, procedimientos estándares y cualquier otro mecanismo institucionalizado para capturar y compartir el conocimiento. Aquí vienen unos conceptos fundamentales, claves que debes entender. Y es que el conocimiento no es todo igual, ¿sí? Entonces, básicamente vas a encontrar dos tipos de conocimiento en los proyectos, el explícito y el tácito. Antes de profundizar en las herramientas que vienen más adelante, es fundamental comprender estos dos grandes tipos de conocimiento y cómo se manifiestan en la gestión del proyecto, ¿vale? El conocimiento explícito es el conocimiento que puede ser documentado, articulado, compartido, almacenado de una forma relativamente fácil. Es formal, es estructurado y muchas veces se presenta en forma de procedimientos, manuales, registros, informes, plantillas y todo lo que se te ocurra. Te voy a poner ejemplos. Un procedimiento estándar para validar entregables. Bueno, tienes un librito o tienes un documento que te da línea de cómo hacerlo. Un manual de usuario para una nueva herramienta de gestión o un acta de lecciones aprendidas formalizada tras el cierre de un proyecto. Todo eso es conocimiento explícito porque lo puedes escribir o lo puedes codificar. ¿Cómo gestionar ese tipo de conocimiento? Creando y manteniendo repositorios organizados, ejemplo, el SharePoint o lo que utilices, el Notion o lo que sea que uses, ¿no? Asegurando la trazabilidad y actualización constante de esa información. A veces montamos SharePoints, pero ya no sabemos ni qué hay ahí. Usar metadatos y estructuras taxonómicas, es decir, ir armando categorizaciones que sean muy claras. Algo que me sirve mucho con mis clientes es proponer codificaciones claras. Al principio les parece súper raro eso porque las codificaciones se vuelven muy largas, pero eso tiene sentido porque te permite acceder a la información. De nada te sirve tener información, saber que la tienes, pero no saber dónde. Entonces, cuando te gastas un montón de tiempo encontrando la información que sabes que tienes, terminas no usándola. Y eso es triste porque ahí está mucho del poder de la gerencia de proyectos moderna. Establecer normas de documentación, como te decía, y actualizaciones periódicas, incluyendo auditorías de contenido para garantizar, por ejemplo, la vigencia del conocimiento y que realmente la información que está en tu SharePoint, solo por poner un ejemplo, realmente sea útil para el equipo y no vaya a estar desactualizada porque se vuelve, de hecho, un problema si eso llegara a pasar, ¿vale? Diseño de flujo de revisiones colaborativas, donde varios miembros del equipo pueden aportar mejoras a la documentación existente. También puedes implementar tableros visuales de control del conocimiento, dashboards, que permiten monitorear qué documentos se consultan, qué documentos se están actualizando, cuáles necesitan renovaciones, etcétera. En fin, el conocimiento tácito, que es como el que para nosotros es como más claro, no simplemente hay que tenerlo por ahí. No, eso hay que, como es un activo, hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo, hay que darle mantenimiento y asegurarse que realmente esa información es accionable y que realmente es útil y que realmente se puede acceder de una forma relativamente simple y ágil. Por el otro lado está el conocimiento tácito. Y ese es el conocimiento personal, basado en la experiencia, en la intuición, las habilidades, el juicio. Es donde está la magia, ¿no? Es difícil de formalizar, pero crítico en entornos complejos y cambiantes. De hecho, muchos autores dicen que el 90% del conocimiento humano es tácito. Nosotros andamos por la vida pensando que todo está en Internet y que todo está escrito. En realidad, solo el 10% del conocimiento humano está escrito para nuestra sorpresa. El 90% todavía reside en los humanos, porque no es un conocimiento que se pueda escribir, no es un conocimiento que se pueda codificar. Te voy a dar ejemplos. La capacidad de un project manager para desactivar conflictos latentes en una reunión, pues eso no está escrito en ningún lado. Puedes leer lo que quieras de eso, pero no vas a aprender necesariamente. O el olfato, entre comillas, de un ingeniero senior para detectar desviaciones técnicas antes de que sean evidentes. La intuición es uno de esos temas
de los que de hecho se ha escrito bastante, pero no es fácil explicarlo y eso no se enseña o no se aprende leyendo. O el criterio para adoptar el enfoque de dirección según el perfil del cliente o ciertos stakeholders claves, leyendo algunas señales que están ahí, pero son difíciles de explicar. Bueno, todo eso es conocimiento tácito. ¿Cómo se gestiona entonces este conocimiento tácito si no lo puedo escribir? Mira, lo primero es fomentar comunidades de práctica y espacios de intercambio informal. ¿Quién lo creyera? Yo sé, hoy en día está súper de moda decir que no, que lo más importante es el teletrabajo y de hecho he leído, por ejemplo, en LinkedIn que cada que alguien defiende la importancia de estar cara a cara con el equipo, ¡guau! Eso se monta tremendo conflicto y entonces resulta que es alguien anticuado, es un ochentero. Bueno, pues aquí, digamos, a mí no me interesa ser políticamente correcto, lo que me interesa es que reflexiones de cosas que pueden ser útiles de verdad. Y las personas que defienden el contacto face to face, el contacto cara a cara, estar sentados, mirarse a los ojos, yo estoy de acuerdo con ellos, porque hay mucho del conocimiento tácito que se pierde cuando solo estás colgado de una video call, ¿sí? Sé que no es políticamente correcto en el momento en el que estoy grabando este episodio, pero es lo que es y es importante, ¿sabes? Reflexiona eso. Otras cosas que puedes hacer con el conocimiento tácito, implementar programas de mentoring. Es muy importante que las personas jóvenes puedan tener contacto con las personas de más experiencia, porque hay cosas que se aprenden por la cercanía, ¿vale? Grabar conversaciones retrospectivas y sesiones de storytelling. Recuerden que los humanos aprendemos a través de historias. Estés donde estés, puedes ser el más tecnológico del mundo, no dejas de ser humano y crear una cultura de confianza que valore compartir errores y aprendizajes. Si resulta, como te decía ahorita, que se arma la inquisición porque cometiste un error, entonces estás fomentando un ambiente de control que no permite aprender. Lo que hace es que la gente tenga susto, que tenga miedo y simplemente esconda los errores, los meta debajo del tapete y eso no le sirve a nadie. Entonces, reflexiona en eso. Ejemplo aplicado de este rollo, de todo esto que te estoy contando, por ejemplo, en Airbus, en la fábrica de aviones europeo, durante el desarrollo del A380, el avión grandote, los equipos dispersos en múltiples países, porque recuerda que los aviones Airbus no se hacen en un solo país, sino que Francia hace unas partes, España hace otras partes, etcétera. Pues para ellos es muy importante usar wikis o tableros colaborativos, no solo para la documentación técnica, que es el conocimiento explícito, sino también para registrar recomendaciones que son informales muchas veces entre ingenieros experimentados. Y ahí viene un poquito el conocimiento tácito, ¿no? Porque hay cosas que los ingenieros experimentados fomentan, son claves y no necesariamente están en manuales y no necesariamente en las universidades se enseñan, pero son valiosas. Gestionar ambos tipos de conocimiento requiere estrategias diferenciadas, pero complementarias. No dividas las cosas. El mundo es un ejercicio de integración. Lo explícito se capta mediante tecnología y lo tácito mediante relaciones humanas y cultura organizacional. Recuerda eso. Ahora hablemos de las herramientas y técnicas del proceso. ¿Cuáles son las técnicas o qué aparece aquí en el libro, en el PMBOK? Pues el juicio experto es fundamental para acceder a conocimiento tácito. Por ejemplo, cuando se presenta un riesgo reputacional, un experto en gestión de stakeholders puede anticipar acciones y guiar al equipo en estrategias más efectivas, ¿verdad? Todo a punta de experiencia. También puede aplicarse en sesiones de validación de supuestos críticos, en fin, esto en realidad, el juicio experto es bienvenido casi que en todos lados, ¿sí? Jamás estorba. La gestión del conocimiento, pues obviamente es de lo que estamos hablando, ¿no? Esto incluye prácticas y sistemas que facilitan la creación y distribución y uso del conocimiento. Esto incluye actividades como reuniones retrospectivas, cuando estamos hablando de proyectos ágiles o un contexto ágil, comunidades de práctica, sesiones de mentoría, narraciones de historia. Un ejemplo, por ejemplo, en Toyota se utiliza el método A3. Le dicen A3 porque lo que intentan es documentar
documentar problemas y sus soluciones, pero en una sola página A3, de ahí viene, del tamaño A3, de ahí viene el nombre. Este es un enfoque estructurado para la resolución de problemas que sintetiza análisis de causas, propuestas de acción, seguimiento en una sola hoja. Eso está bueno, ¿no? Este modelo que te cuento de Toyota, pues promueve muchísimo la claridad, la reflexión crítica y la comunicación efectiva entre los equipos. Toyota lo utiliza como herramienta estándar para fomentar la mejora continua, pues algo que es muy importante, obviamente, en la cultura industrial japonesa y el aprendizaje organizacional, ¿vale? Y se utiliza cuando se encuentran frente a un problema que es complejo y requiere reflexión y trabajo en equipo. Otra herramienta y técnica de la que habla el PMBOK es la gestión de la información. Aquí se hace referencia al uso de herramientas digitales. Un poquito, el PMBOK habla de eso. Recuerda que el PMBOK sexta edición es súper útil y por eso hablo de él. No creas que siento que estoy perdiendo el tiempo o que tú perderás el tiempo, pero obviamente era 2018. Entonces, pues muchas cosas han pasado. Pero aquí, trayéndolo un poquito al contexto actual, estaríamos hablando de SharePoint, de Notion o cualquier sistema de estos que existen en la nube, ¿sí? Muchos de ellos, de hecho, actualmente integrados con inteligencia artificial generativa. Es un tema en el que trabajamos muchísimo en el laboratorio de inteligencia artificial de Proyectiza. Para automatizar la clasificación y recuperación de documentos, cada vez hay más herramientas de recuperación de documentos. Me imagino que estarás pensando en Copilot, esa es una. Yo no soy muy fan por ahora, espero que mejore, pero hay muchas más, de búsquedas semánticas, etcétera. Eso es muy importante. Recuerda, es igualmente importante tener información, pero también poder acceder a ella. Pues porque nada te ganas teniendo información sin acceder. Lo he mencionado varias veces porque es que esto pasa muchas veces. Y obviamente las habilidades interpersonales y de equipo. Es decir, tener escucha activa, todos los temas de facilitación, pues que son tan útiles para generar conversaciones de aprendizaje colaborativo, obviamente el liderazgo, las relaciones de trabajo en red, por supuesto, son importantes, en especial, ya sabes, en todo lo que tiene que ser, en realidad en todo, tanto conocimiento tácito como explícito. Y por supuesto, pues tener una conciencia del entorno político que implica trabajar con personas. Ejemplo de todo esto, en Spotify, me imagino, hay una alta probabilidad que me estés escuchando por Spotify. En Spotify, los suecos, Spotify es sueco, utilizan algo que se llama los guilds. Guilds, eso es como, eso en inglés, eso sería como comunidades. Antes se utilizaba esa palabra como para comunidades de artesanos, ¿sí? Ellos lo utilizan como comunidades internas donde los profesionales con el mismo perfil, por ejemplo, ingenieros de backend, ingenieros de front, etcétera, se reúnen periódicamente para compartir aprendizajes, herramientas, estándares técnicos, en fin, simplemente es un mecanismo para hacer que la gente hable, que la gente converse y que la gente comparta cosas. Es clave porque permite escalar las buenas prácticas más allá de los equipos funcionales. Es decir, cuando estás cerca de alguien, pues aunque no te diga algo, sino que entre otras personas están conversando, tú los vas escuchando. Y si tienes confianza, tú puedes llegar a decir, oye, no me dijiste eso, disculpa que me meta, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso de lo que estás hablando? Ahí se está generando magia. Ahí se está generando magia y eso no debe ser un accidente, eso debe ser un tema fomentado, ¿ves? Y es ahí donde tú deberías entrar como líder de proyecto moderno a trabajar en este tipo de cosas. ¿Cuáles son las salidas de los procesos? En el PMBOK se habla del registro actualizado de lecciones aprendidas. Obviamente las lecciones aprendidas son documentos estructurados, pero dinámicos, que compilan aprendizajes claves, errores evitables y recomendaciones que pueden transferirse a otros proyectos. Ese es el sentido. Ese es el sentido. No es un tema para darle látigo a la gente, sino para que los errores se conviertan en aprendizaje y de verdad le sirvan a alguien más o a ti mismo. Actualizaciones al plan para la dirección de proyectos. ¿Por qué? Porque cuando aprendes algo te das cuenta que tienes o deberías ajustar ciertos aspectos de la planeación.
Entonces, obviamente se pueden dar actualizaciones a los activos de los procesos de la organización, un poco es la misma lógica. A la medida que aprendes, pues obviamente pues irás mejorando también tus activos. Y mira, para cerrar, según el informe del PMI, estos que sacan cada año, Pulse of the Profession o el pulso de la profesión, en el 2023, se estimó que para finales de esta década, o sea, por allá, 2029, 2030, más del 50% de las PMOs integrarán soluciones de inteligencia artificial que combinen una curaduría humana para optimizar la gestión del conocimiento. Es decir, para 2000, y creo que se estaban quedando como cortos, porque yo creo que eso está pasando mucho más rápido. Dentro de poquitos años, y yo espero que incluso, ojalá fuera este año, nosotros somos, digamos, unos grandes promotores de la inteligencia artificial. La mayoría de PMOs van a estar utilizando van a hacer una combinación humano-máquina. Y no para lo que hoy en día, en la fecha de grabación de este podcast, se utiliza la inteligencia artificial, que es como un poquito el reemplazo de Google. Eso es como tener un Ferrari para salir a comprar el pan a 20 kilómetros por hora. Como pocas veces en la vida nos estamos encontrando frente a una tecnología súper potente que ha sobrepasado nuestra capacidad de visualizar de forma inmediata su capacidad. Entonces, tenemos una tecnología muy avanzada hoy en día, estoy hablando en junio de 2025, y le hacemos preguntas un poquito tontas por ahora, ¿sí? Porque quizás no hemos entendido la tecnología, pero realmente el impacto que va a tener en términos de aprendizaje de la inteligencia artificial en los próximos años es brutal y ese potencial existe hoy. Así que, digamos, el gran desafío no está en la herramienta, sino el gran desafío está en los humanos y en la cultura organizacional y en la conciencia de las empresas de tener una verdadera estrategia de inteligencia artificial y de gestión del conocimiento. Eso todavía no lo hemos entendido en el mundo latino, pero tarde o temprano va a pasar. Yo espero que temprano, ¿vale? Espero que este episodio te haya parecido interesante. Es un tema que a mí personalmente me apasiona y me apasiona por su enorme utilidad y su capacidad de transformar nuestra profesión. Entonces, como siempre, encantado. Recuerda estar viendo los playlists para que puedas tener continuidad de ciertos contenidos. Ejemplo, si lo que estás haciendo es estudiando el PMBOK, vas a encontrar un playlist para que no encuentres interrupciones, pero si lo que te interesa son temas de PMO, pues también próximamente vas a encontrar otro playlist. Esto lo digo porque voy a empezar a mezclar diferente contenido, pero mediante un playlist pues vas a tener cierto camino despejado para que no encuentres interrupciones, ¿vale? Como siempre, encantado. Hasta pronto.